tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pierna Fuerte, ya en una etapa de balance, de resumen. Se acabó todo, ya no hay más nada a esta altura del año, pero evidentemente quedan dos programas, el de este lunes y el de la próxima semana, para hacer una especie de balance, hacer unos reconocimientos positivos, pero fundamentalmente mucho de negativo, porque este año, Juan Cristóbal, ¿cómo te va? Tuvo más malo que bueno a lo largo de toda la temporada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No fue un buen año para el fútbol chileno. Fue tan malo para el fútbol chileno como para mi garganta. Mal a nivel internacional con los clubes, muy mal a nivel internacional con la selección. Un campeonato local que tuvo una cantidad de problemas, de interrupciones, de partidos jugados sin público, una baja sostenida en la calidad del juego, la calidad del producto, muchas cosas sospechosas. El avance imparable de los representantes de la propiedad de los clubes, demasiadas oscuridades, un manejo errático de parte de la dirección de la NFP, dando volantazo, que intenta disfrazarse con la obtención de un Mundial Sub-20 que está bien, pero esencialmente no cambia mucho las cosas. Sí, tú mencionabas una serie de situaciones que nos tocó vivir esta temporada: violencia en los estadios, muchos partidos sin público, partidos que no tenían dónde jugarse, evidentemente. Exacto. Una programación errática, equipos que jugaban los lunes como la U sin público en el Santa Laura, en un multiverso, nadie sabía cuándo jugaba la U, y de pronto te aparecía una transmisión en TNT a las 7 de la tarde un lunes sin público. Exacto. Y era un partido del Campeonato Nacional. Y de la U. Y de la U, además, uno de los dos equipos más populares de este país. Bueno, todo el tema de la selección, nos quedamos sin entrenador. A esta altura no sabemos, y lo preocupante es que Milad dice que en marzo es el plazo fatal. En marzo hay 2 partidos. Uno imagina que se aprendió de todos los errores de este año, que se iba a corregir de inmediato. Pues bien, aparentemente, más allá de esta obtención del Mundial Sub-20, que es una importancia, no es importante para el país más que para el fútbol chileno, evidentemente, creo que todo indica que este 2023 ha sido uno de los peores años del siglo en nuestro fútbol. Yo solo lo recuerdo, Juan Cristóbal, con el año 1988. Con la desaparición de la Asociación Central de Fútbol. Pero esa es una crisis directiva. A nivel institucional, Colo-Colo estaba más o menos robusto, Católica un equipo muy fuerte, Cobreloa seguía muy fuerte. La selección venía a ser subcampeona de América. La selección tenía una conducción discutible, pero había buenos jugadores. O sea, esos mismos jugadores con una buena conducción podían dar. O sea, era un problema de dirigentes por plata, pero no era un problema estructural. O sea, ese campeonato ordenadito, Cobresal, por ejemplo, estaba muy fuerte. Ese campeonato con orden tenía que funcionar. Y a la década siguiente, 3, 4 años después, y con la herida que significó el caso Rojas, igual el campeonato chileno explotó para bien. Campeón Colo-Colo Libertadores 91, Católica subcampeona el 93, sin ir más lejos. Sí, no, y equipo económicamente muy fuerte, comenzaron a andarse los derechos de la televisión, un entusiasmo desbordante por la selección chilena, una liga local que debe haber sido a nivel de calidad de jugadores y de competencia de la mejor década, la década dorada de la liga chilena del siglo 90, por la cantidad de auspiciadores que había, por la cantidad de dinero que entraba, por las ventas que se hicieron en relación a la época. Pero bueno, hoy me parece que estamos en el lado oscuro de la luna. Hoy tocamos fondo. Hoy ya no hay... o a lo mejor hay algo más abajo todavía, si es el problema. Yo creo que sí hay algo más abajo. Creo que lo último que determinó la NFP de jugar con 6 extranjeros, cuando ya los clubes tuvieron tremendos problemas para juntar 5 competitivos, quieren 6, es una medida tomada solo en función de los intereses de los representantes. Y yo lamento que Colo-Colo, que no es un club manejado por representantes, se sume, y la U, que en el papel es un club no manejado por representantes, se alinea en llama equipos tradicionalmente que promueven valores jóvenes. Oye, tú mencionabas ese tema de los 6 extranjeros. Recordemos que hasta hace poco había 7 en los clubes, podían existir 5 en cancha, pero ya fue tan absurda esa idea que se derogó. Claro. Se volvió a los 5. Pero ya el último año se intentó, este año, comienzo, se intentó en el Consejo Presidente, para establecer las bases del campeonato 2023, el aumento de 5 a 6.
No se logró, pero la idea seguía ahí. La idea está ahí. La idea madre estaba ahí entre los representantes, muchos de ellos dueños de los clubes. Bueno, lo consiguen este año en un momento en que el campeonato chileno te pedía a gritos una renovación, algo distinto. Se decidió votar el tercer campeonato producto de que no había dinero en la televisión garantizado por más del tiempo que ellos pedían. Entonces, a partir de ahí se toma esta medida, para mí absolutamente apresurada, de los 6 extranjeros. Nosotros lo analizamos acá mucho tiempo. ¿Cuántos extranjeros estuvieron sentados en la tribuna este año en los 3 grandes? Universidad Católica, Paz. Paz con contrato que no lo podían inscribir, pero pertenece a Católica todavía. Paz. Di Santo. Burdizo. Ya tenemos 3. En Colo-Colo. Castillo, Lescano, De los Santos, Moya. Amor. Ramiro González, que es argentino, pero lo traes del extranjero, digamos. Claro. Y en la U, el de Domínguez. Tuviste a Palacio mucho tiempo sentado. Ojeda, ¿cuánto tiempo estuvo lesionado? Mateo. Ojeda, o sea, Salo Fernández y Saldivia, que es chileno. ¿Cuáles fueron los 2 jugadores? Perdón. ¿Cuáles fueron los extranjeros de la U que fueron titulares permanentemente y que con los cuales el entrenador podía contar? Agreguémosle otro extranjero que en Católica no funcionó, Dituro. Este año fue muy malo, el peor de Dituro en Chile, lejos. En O'Higgins hay nombres que se nos olvidan. En Huachipato hay un par de nombres que se nos olvidan. Jugaron, hay uno que rescindió contrato antes de que terminara el campeonato. En Audax. En Unión. En Everton. En Unión. Cecchini, por ejemplo, un volante que llegó de Gimnasia La Plata. No son capaces de cumplir con la cuota que tenían este año, ¿para qué la emplean? Por lo que yo vengo sosteniendo hace tiempo. El fútbol chileno se transformó simplemente en la tercera división del fútbol argentino y en una especie de liga mexicana pobre. Es decir, paulatinamente van a ir aumentando los extranjeros y el único interés es tener una liga como vitrina para vender, para tener jugar en movimiento. Y vean lo que está pasando en México. Cuando se aumentó de 8, o sea, a 8 extranjeros, 10 en total en el plantel, 8 en cancha. En los últimos años la selección mexicana ha sido de las peores performances que ha tenido en su historia. Pierde regularmente ya con Estados Unidos, con Canadá, con Costa Rica, con Honduras, pasa zafando todas las clasificatorias. El fútbol mexicano, con el poder económico que tiene, con la cantidad increíble de público que lo va a ver, se transformó en en un ente cerrado que vive en la burbuja de la CONCACAF, pero que ya no es competitivo a ningún nivel. Se llenó de extranjeros. Bueno, y en Chile quieren hacer lo mismo. Si ya nuestra selección está pobre de rendimiento, imagínense, con cada vez más elementos extranjeros en nuestra liga, evitando obviamente que surjan nuevos valores. La diferencia es que no hay muchos valores. Que nosotros tenemos de vecino al campeón mundial, un país más allá, Uruguay, y 2 países más allá, Brasil. Y 2 países arriba, Ecuador nomás. O sea, con el que antes lo mirábamos hacia abajo. México hoy en la CONCACAF estaría peleando el repechaje. Dificultosamente. Desgraciadamente nos estamos convirtiendo en un país de representantes. Ojo, el fútbol chileno ya está tomado, literalmente, y con esta última medida queda claro quiénes son los que controlan. Hoy hubo muchas situaciones, Juan Cristóbal, lejos para mí, la de este año, la programación del campeonato chileno. No, fue lo más horrendo y lo más bizarro que yo vi. Y como no hay claridad que vayan a aumentar los partidos, hay el interés de hacer una Copa Chile con más partidos, pero no hay claridad. Y ese calendario tiene que estar hecho luego. De nuevo vamos a tener receso de un mes, otro receso de un mes, otro receso de 3 semanas. O sea, no aprenden nada, no saben lo que afectó al fútbol chileno eso. Parece que como que parece que los dirigentes fueron tontos, en verdad. A estar inestable el fútbol chileno, Juan Cristóbal, que se pensó que el campeonato iba a arrancar el 21 de enero. Sí. Pero de pronto se dieron cuenta que había un preolímpico. Sí. Entonces, como se dieron cuenta tarde, le dijeron a los clubes, oye, en realidad, tómense las vacaciones que quieran porque no vamos a arrancar en enero. Quédense tranquilos porque hay muchos clubes que van a levantar la bandera de que nos están sacando futbolistas producto del preolímpico. Así que tranquilo que va a arrancar en febrero. Por lo tanto, va a haber clubes que no van a haber jugado en 2 meses, ni hablar de la primera B que no juega algunos equipos desde octubre, Exacto. La primera semana de octubre. Entonces, de verdad, es inviable así. Es así el fútbol chileno. Bueno, está la plata fija de la televisión. Y eso es lo que se ha transformado en un incentivo perverso, porque hay clubes que funcionan solo con eso y con un sponsor. Arman planillas con eso. Y con un sponsor de una casa de apuesta que van a todas, da lo mismo. Pero el problema es
es profundo. Yo no sé si se dan cuenta, por ejemplo, que la mayoría de los clubes de otros países en la fase de grupo de Copa Libertadores están jugando un campeonato de apertura o campeonatos estaduales o la Copa Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Que los equipos que están jugando esos campeonatos, cuando tienen que enfrentar partidos de Copa Libertadores, pueden graduar, pueden ir manejando los planteles. No se están jugando puntos decisivos en la fase de grupo de Copa Libertadores. Claro, el Brasileirao, por ejemplo, arranca en mayo. Claro, o sea, entonces, casi toda la fase de grupo la tienen en el estadual. Y los argentinos meten muchas fechas de la Copa Argentina en los primeros meses y los colombianos te juegan una apertura o sea, no desciendes por haber jugado la Copa Libertadores o la Sudamericana, algo que sí ocurre en Chile. Y lo que yo estoy viendo es que si Cobresal, especialmente más que Cobresal, Huachipato, lo desarman como lo están desarmando y va a jugar los dos torneos, no se extrañe que Huachipato ande como Curicó. Te peleando el descenso a final de temporada. Viene Le ha ocurrido a muchos equipos. Viene a pelear los descensos años. Y viene de pagar caro haber jugado Copa Sudamericana, Huachipato. Exactamente, el año 2019 2020 con Lovera, el técnico que hizo una muy buena campaña contra Rosario Central y San Lorenzo Almagro. Y Coquimbo bajó, y Curicó bajó, y Magallanes bajó, y parece que no se dan cuenta. Fue el 2021 lo de Lovera en la Copa Sudamericana. Hablábamos de los extranjeros, muy malo el nivel, muy malo. No acertaron ni uno, fíjate. Fíjate que yo ayer... De regular Fernández y alguno más, y el resto a la bolsa de la basura. La hora de King Kong, ayer conté una historia. Una persona que sabe mucho de fútbol mexicano le advirtió a Daniel Morón en enero de este año que Darío Lescano estaba lesionado, que venía lesionado y que tenía una lesión crónica y que no estaba para más de media hora. Y Morón le dijo, no, pues hizo 2 goles. Y esta persona le dijo, cuidado que 2 goles en 10 minutos, está bien, el jugador tiene talento, tiene oficio, aprovechó 2 pelotas, pero no te va a servir para una campaña. El jugador se había roto los ligamentos cruzados el 2021, tuvo 11 meses sin jugar, apenas pudo volver. Acumulaba 15 partidos en 2 años, 4 goles. Y ese análisis, que lo estamos haciendo ahora con el diario El Lunes, está mal que lo hagamos nosotros ahora con el diario El Lunes, pero tendría que haber hecho Colo-Colo. Ellos tienen la obligación. De hecho, ¿sabe cuánto sale Darío Lescano? $60.000 mensuales. ¿Cuántos partidos jugó el último año? 8. No pueden ir. No puede venir, lo siento. Es que es seleccionado paraguayo. No, es seleccionado paraguayo el 2019, antes de cortarse los ligamentos. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado. La cantidad de jugadores que llegan lesionados al fútbol chileno. Palacio, ¿cómo se llama el lateral? Vicente Fernández. Fernández. El de que llegó de Talleres. ¿Cómo traen un jugador lesionado? De Belgrano. ¿Por qué traen un jugador lesionado? ¿Para qué? Había jugado desde marzo un partido. ¿Por qué lo traen? Directamente a terminar su rehabilitación en el CDA. ¿El interés de quién? No, además, cuando el técnico te pedía gritos reforzar, le traes un jugador cojo. Jugador lesionado. O sea, Pablo Parra llegó lesionado a Colo-Colo. Se obró 8 fechas. Lo curioso es que cuando pedían refuerzos, la U decía, no hay plata, no hay dinero. Ya a última hora llamó la atención que llegara Fernández cuando los puestos a llenar eran otros, absolutamente distintos al de un lateral izquierdo, porque además Morales estaba jugando relativamente bien a esa altura del año, ya se había sacado la modorra del primer semestre cuando había jugado el Sudamericano y lo había superado José Castro, pero de pronto llegó un jugador que jugó 2 partidos. Y ninguno completo. Y pasó lesionado mucho tiempo. Entonces, evidentemente, Pellegrino tiene muchas cosas que decir. En algún momento hablará. Sí. Y yo estoy seguro que él va, no va a desenmascarar, evidentemente, pero sí va a contar algunas cosas que se han dicho. Es que el fútbol chileno, los empresarios tienen mucho peso en los equipos a nivel sudamericano. Pero en Chile ya se están floreando. Pero ¿sabes qué, Juan Cristóbal? En Argentina los empresarios, sobre todo Bragarnik, tiene mucho peso en ciertos equipos. Pero su equipo, Defensa y Justicia, hace mucho rato que va a ser un equipo del ascenso, sí, y lo tiene instalado en Copa Sudamericana regularmente, ganó una Copa Sudamericana, lleva buenos futbolistas, tiene un proceso hoy día que lo llevó a disputar la final de la Copa Argentina, está permanentemente peleando Copas Sudamericanas lejos de cualquier posibilidad de bajar,
sin las grandes figuras de Bragarnik, pero sí hay una idea detrás. Hay una línea de entrenadores. Ahí estuvo Holland, BKC en 2 oportunidades, Voivoda, 3 técnicos que después salieron del club para dar su carrera. Acá viene un técnico a La Calera, pero viene el técnico de quinta división. Es que pasa que La Calera se transformó en un escaparate. En un centro de experimentación del grupo de Bragarnik, sí. Centro de experimentación. Mandar a foguearse técnicos sin experiencia. A algunos les va bien, a otros les va mal. Pero esta es tu primera estación, La Calera. Luego, jugadores veteranos que son del grupo La Calera. Luego, jugadores jóvenes o jugadores que en recuperación. Jugadores proyectables. Entonces, el proyecto no es ganar. Es tener en movimiento jugadores de distintas características para después venderlos. Ahora, han tenido y reacomodarlos. La Calera ha disfrutado de jugadores que en su historia no se han disfrutado, digamos. La primera Calera que armó Bragarnik con Bou, con Isnaldo. No, pues con Arias, Gabriel Arias, con Brian Fernández. Con Fernández. Era equipazo, tremendo equipazo. De hecho, Calera, de haber tenido como objetivo salir campeón, podía haber salido campeón. Sí, se lo hubiese propuesto con entrenadores que no venían a hacer la práctica. O sea, es que cuando tú tienes de delantero a Bou, y no me acuerdo quién más, y tenía... No, pero en ese momento trajeron a Larrondo. Tenía a Bou y a Larrondo, Castellani. Jugaba, el Andía, el mejor Andía. Castellani era extraordinario, Isnaldo tenía... Muy bueno. Había otro que era un volante, que era muy bueno. Tenía un tremendo equipo, Calera. De hecho, en un momento Calera era el cuarto grande. A nivel de plantel, Calera solo estaba detrás de Católica, Colo-Colo y peleándole con la U. Santiago García, un defensor que ha estado en Werder Bremen. Exactamente. Del Toluca, un central. Un momento que Calera tenía el plantel mano a mano con Colo-Colo, con Católica, en cuanto al precio de los jugadores. Oye, ya tenemos mucho para analizar, nos queda todavía la próxima semana y vamos a hacer unos premios individuales para sacarle alguna sonrisa en una temporada tan difícil. Pausa y ya volvemos acá en Pierna Fuerte con lo que queda de Guarelo, que está aquí con la garganta toma. Despierta a tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl. Hoy apoyar a La Roja se siente diferente porque BCI y la generación diferente están junto a ella. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Y como cada semana, micasino.com te invita a apostar, a jugar y sobre todo cobrar. Esta semana con una apuesta combinada de 3 partidos del fútbol europeo. Primero viajamos a Italia, donde el Inter recibe al Bologna por la Copa Italia. Acá el Inter anotará mínimo 3 goles. Esa es la sugerencia de micasino.com. Luego, por la Liga Española, el Betis recibe al sorpresivo Girona. Pero acá gana el Betis de Manuel Pellegrini. Y por último, en Francia, el Toulouse de Gabriel Suazo recibe al Mónaco de Guillermo Vanipani. ¿Qué pasa? Empate. Si usted apuesta 35 luquitas con el código fuerte, se podrá ganar más de 1.017.000 pesos. ¿Dónde? Acá, en micasino.com. Coile, Gran Reserva Orgánico, tiene un gran regalo para ti. Participa y gana un año de Coile Gran Reserva Orgánico. Solo debes ingresar a www.coile.cl y participar. Coile, Gran Reserva Orgánico, bueno por naturaleza. Y ya estamos de vuelta acá en Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarelo a través de Agricultura TV para iniciar esta sección, la favorita de ustedes, el Archivo No Muerdo, hoy con un recuerdo que seguramente llenará de orgullo, de alegría, una máquina del tiempo que se echa a andar entre los hinchas de Católica, porque un 18 de diciembre del 2005 se disputaba la final de ida del campeonato de clausura de aquella temporada, una Católica que llegaba a esta definición ante la U de manera invicta, buscaba coronar
la temporada de manera invicta. Había tenido una gran Copa Sudamericana, había llegado hasta semifinales, lo había sacado el equipo de Boca, el cuadro Ceneice con Alfio Basile en la banca, un gol de Rolando Schiavi en San Carlos de Apoquindo le había quitado la posibilidad de llegar a la final, habían empatado 2-2 en la Bombonera. Claro, Boca en ese partido de ida había puesto una mixtura, ya acá Santiago vino con lo mejor y le tiró la jerarquía encima. Terminará siendo bicampeón de la Sudamericana, el cuadro Ceneice, y Católica le quedaba como único objetivo esa temporada, entonces, tratar de coronar de manera invicta el campeonato nacional. Había tenido un cómodo andar durante la temporada, fue el año en que el Tati Buljubasic batió el récord de imbatibilidad de más de 1100 minutos de Eduardo Fournier cuando estaba en Cobreloa, el año 85, Sí. y llegaba a esta final Juan Cristóbal, muy favorita el equipo de Pellicer por sobre la U del Negro Pinto, pero estuvo a esto la U de haber hecho la gracia. Ganó Católica el partido de ida 1-0 penal y luego en el partido de vuelta la U le quita el invicto 2-1 y se define todo desde los 12 pasos. Así es. De aquí ya se empieza a notar cómo se va achicando el Nacional, ¿eh? 55.000 personas. Claro, ya se había hecho la primera modificación. Había quedado para 60.000 en ese entonces. La U tenía buen equipo, cuidado. Sí. Herrera, Ibarra, Ponce, Moreira, El Indio Moreira. Pepe Roja, Esteban Valencia, ya quemando los últimos Sí, el cartuchos. último. Iturra, Cancino, Canío, Rivarola, Salas. No, y cambio, bueno, está Ángel Roja, Cristian Martínez, Juan Manuel Olivera, El Palote. que ya estaba Marco Lea. Y Católica jugaba con línea 3, Buljubasic, Rubilar, Centeno, Inboden, Fuenzalía, Ormeño, Barrué, Eros Pérez, Darío Conca, Quintero y Eduardo Rubio. Sí, esa era la formación que O salía sea, de memoria Católica. Que no era un equipo de estrellas, pero era un equipo muy, muy sólido. Sí. Bueno, Conca se transformó en gran figura ese Sí, equipo. sí, fue formado en River. El Polo Quinteros tenía un largo recorrido en la primera división argentina. Había estado en ese San Lorenzo de Pellegrini como cuarto delantero, pero era un jugador de mucha experiencia. Inboden era un zaguero formado en Boca que no había tenido muchas apariciones en primera división en su país, pero acá en Católica se convirtió como stopper izquierdo. Sí, fue muy efectivo. Muy efectivo, exactamente. Bueno, y el fichaje del Tati Buljubasic desde Unión Española le había dado esa solidez en el arco después de mucho tiempo. Católica venía de campañas muy mal y sobre todo de dos heridas muy grandes en esas semifinales que perdió por penal ante Unión Española. Ambas en San Carlos de Apoquindo, y luego venía esta serie ante la U, Católica favorita porque venía invicto, pero la U, claro, tenía el factor Salas. Sí. Salas volvía al fútbol chileno en ese campeonato Para ser campeón. para ser campeón, evidentemente. La U todavía tenía en sus filas a Hugo Droguet, que no había podido jugar el primer partido y que sí apareció en el segundo. Luis Pedro Figueroa también apareció en el segundo partido. Pero claro, el primer duelo, recuerdo que gana Católica por penal, una jugada muy polémica porque había sido sancionado fuera del área, no había VAR en ese entonces, Sí. por el árbitro, y después de una larga consulta con el juez de línea, dicen que hasta participó el cuarto árbitro, se determinó que era penal clarísimo, Pablo había sido una Pozo mano en el arbitraje. el árbitro, y el 1-0, no sé si lo hace el Polo Quintero o Eduardo Rubio Eduardo de penal. Rubio de penal. Eduardo Rubio de penal, en el arco norte, 1-0. Después la final de vuelta, abre Católica temprano el marcador 1-0, gol de Alejandro Osorio, y después lo da vuelta la U con goles de Sala, un centro atrás de Udroguet, volea de Salas rasante y luego Rivarola. Y después la definición lo pierde Waldo Ponce. El Sí. penal, el tercero, lo pierde ante el Tati Buljubasic, que se erigía como gran figura, no solo de la final, sino que también del campeonato por ese récord de imbatibilidad que hasta el día de hoy perdura un portero que había estado con Manuel Pellegrini en River. Sí. Un arquero identificado con Rosario Central y que había llegado en silencio a Unión Española para reemplazar al Nacho González después de la agresión a Enrique Ose. Claro, en González San se tuvo Felipe. que ir por esa agresión que venía haciendo una gran campaña. Una muy buena campaña en Unión. Unión tenía esa capacidad de encontrar esos arqueros. Bueno, en ese tiempo, Nacho González y en ese Buljubasic. tiempo era más fácil traer jugadores de mayor envergadura argentina. Fíjate, pues, mira, Y no tan veteranos. Católica tenía a Buljubasic, Inboden, Sí. Conca y Quintero. Ya era una buena base estructural de Exactamente. extranjeros. La U Exactamente. tenía a Moreira, que era un defensor rústico del fútbol argentino, sobre todo identificado con el Instituto de Córdoba, pero tenía Al al Palote Olivera, tenía a Rivarola, había vendido a Jovino en el primer semestre Sí. al Sao Paulo. Y 3 extranjeros. Mira, no recuerdo No, cuál no, era el nece- cuarto no, no, extranjero. no había más. No necesitaban más tampoco. Porque además tenían jugadores jóvenes que les podían servir. O sea, siempre el técnico en esa época, en equipos como la U, como la Católica, como Colo-Colo, como Cobreloa,
te sacaba un jugador juvenil que te complementaba el plantel. Acá, desgraciadamente, hoy día echamos de menos, ¿cómo debe echar de menos Católica estos extranjeros en comparación a los que el rendimiento que tuvieron este año? Claro, pero la diferencia es que Pellicer pedía un jugador, o seguramente como es él, veía el fútbol argentino todos los meses, todos los días, todas las fechas, en el cable, y más o menos tenía visto lo que le servía. Y además el gerente técnico era un tipo que se dedicaba solo a eso. No sé quién estaba el gerente técnico de la Católica. En el año 2000, ya me voy a acordar. No. Pero era raro que te trajeran un cacho. Te voy a entrar un jugador que no funcionara, pero era un buen jugador, no era un jugador lleno de lesiones. Era raro que te trajeran un lesionado o un jugador que semi-retirado. Sí, años después, claro, se va a Conca y llega Jonathan Fabro, que sí anduvo mal, pero él. Pero Jonathan Fabro tenía tremendo cartel. Después fue Verdugo, Colo-Colo, Porteño, tenía una tremendo cartel. Cuando llegó el paraguayo Campos, seleccionado, no anduvo bien. Jorge Campos, pero jugó el Mundial 2002. Pero seleccionado, exactamente, izquierdo. Que te puede andar mal, pero ¿cómo se llamaba uno? Carracedo. Marcelo Carracedo, claro. Está bien, pero era el 10 de Rosario Central. Claro, ¿no? Y había estado en el Stuttgart de Alemania, había llegado a la Bundesliga. No anduvo bien, pero era un jugador que había estado en gran nivel. No eran jugadores del ascenso, no eran jugadores impuestos por ni un tenían, representante. Ni tenían 36 años. Exactamente. Pero bueno, esa fue el primer título de Pellicer en primera división, después lo conseguiría con Huachipato, tuvo Copa Chiles con un UD Conce, en esa definición con Ovalle, así que un saludo para Jorge Pellicer, que está contigo trabajando, ¿no? En D-Sport, dedicado a los comentarios ya hace algún tiempo. Bueno, ya la gente católica seguramente por estos días debe estar recordando ese glorioso título de Clausura 2005, hace ya 18 años, fíjense cómo pasa el tiempo, pareciera que es una eternidad, pero bueno, fue en este siglo todavía, cuando había muy buenos jugadores, se llenaban los estadios, se podían hacer partidos con público visitante y no pasaba absolutamente. No, sí pasaban algunas cosas, pero no es como ahora. No es como ahora. Hoy, en la recomendación de la taquilla, como ya hace algún tiempo, nos vamos a ir a Netflix, el streaming favorito de muchos, el más popular en nuestro país, donde hay una serie de episodios deportivos que retrata una historia que se llama Al Descubierto. Así se llama la serie, Al Descubierto. Se trata de distintos episodios del deporte, fundamentalmente el deporte norteamericano, y me voy a detener en esto. La famosa pelea del año 2004 entre Indiana Pacers y Detroit Pistons. Ahí vemos a Ron Artest, bueno, Reggie Miller, gloriosa figura de Indiana Pacers, y aquí vemos a Ron Artest cuando va a agredir brutalmente a un aficionado que le había tirado un vaso de bebida. No, de verdad es espectacular la historia, los testimonios de los árbitros, de los comentaristas, cómo se transformó esto, lo que era una discusión entre dos basquetbolistas, Ron Artest, después que se rebautizó como Meta World Peace, imagínense, Meta World Peace, y Ben Wallace desencadenó en el episodio más vergonzoso de la historia de la NBA, Malice at the Palace, maldad en el palacio, porque fue en Auburn Hills, donde jugaba la anterior casa de los Detroit Pistons, así que absolutamente recomendable. Buenísimo. 1 hora 10 minutos. Hoy, este tiempo de compra de regalo, que está medio cansado, ponga Al Descubierto en Netflix, se va a encontrar con muchísimas historias. Hay una de Marty Fitch, espectacular también. No, de verdad, muy recomendable esa serie de episodios en Netflix. Al Descubierto, se va a encontrar con grandes sorpresas. Juan Cristóbal, mejórese. Nos vemos la próxima semana acá en el último capítulo del año de Pierna Fuerte a través de Agricultura TV. Que esté muy bien. Chao, chao. Coile, Gran Reserva Orgánico, tiene un gran regalo para ti. Participa y gana un año de Coile Gran Reserva Orgánico. Solo debes ingresar a www.coile.cl y participar. Coile, Gran Reserva Orgánico. Bueno, por naturaleza.